Durante años viví en el estrés, el enojo, la angustia, la ansiedad y la escasez. Dos quiebras económicas y un divorcio son grandes justificaciones para estos sentimientos. La serenidad sí es posible. Yo la logré en medio de la segunda pancreatitis de mi esposo, un hijo con problemas de alimentación, crisis económica, retos en salud y la muy reciente muerte de mi primo hermano. Tal vez simplemente no tuve más opciones que serenarme. Yo soy Galu, madre, esposa, empresaria, sueño con ser libertadora de esperanzas y hoy te doy la bienvenida a mi charla Yo soy paz en mí, el poder de la serenidad, primera parte. Y con ocasión de la gratitud, primero quiero darle gracias a Dios por estar vivo aquí y ahora y a ti de todo corazón agradecerte porque sé que haces un esfuerzo por estar aquí, regalándome lo más valioso que tú posees, que es tu tiempo. Regálate un fuerte abrazo por eso. A cambio me comprometo desde mi corazón a darte una información desde un punto de vista, de una perspectiva diferente de la serenidad. Y el que estés aquí hoy me da la certeza de tu mente y de tu corazón abierto, pero hoy te pido que no te fijes tanto en el mensajero que yo soy como en el mensaje que te quiero transmitir. Toma de esta charla todo lo que te pueda servir y lo demás simplemente déjalo pasar. Pero hoy te pido también que no creas ciegamente todo lo que aquí te transmito. Cuestiónalo e investiga por tu cuenta. Con toda seguridad yo no soy dueña de una verdad absoluta, aquí solo te hablo desde mi experiencia. Para mí la serenidad no es quietud o inmovilidad, sino tranquilidad en medio de cualquier situación. Es la certeza de que al final todo va a salir bien. Y si no está saliendo bien es porque no es el final, el chirán. Pero como sociedad vivimos con estas situaciones. El enojo es la emoción más habitual en los ámbitos laborales según el Congreso Mundial de Inteligencia Emocional. La soledad es considerada una nueva epidemia hoy. En medio de las multitudes y la superpoblación, la gente se siente sola. Las máscaras o falta de autenticidad se asocia con serme infiel a mí mismo. La escasez. Si yo me siento una buena persona, sé que me esfuerzo mucho y tengo grandes talentos para darle al mundo y aún así vivo en escasez, las bendiciones no están fluyendo para mí. No hay nada que haga más obstáculo a la abundancia que la culpa. La envidia, la avaricia y el rencor son las enfermedades que más matan. La angustia y el estrés enferman más que los virus y las bacterias. La depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, en especial a las mujeres, y es la mayor causa de discapacidad y la segunda de muerte entre las edades de 15 a 29 años, ocasionando 800.000 suicidios al año. Las enfermedades autoinmunes hoy son enfermedades muy comunes que antes no se escuchaba de ellas y no son otra cosa más que autoataques. Y si por alguna razón vivo en vergüenza, jamás me atreveré a ir por mis sueños. El insomnio es otra epidemia pública causante de errores médicos y accidentes industriales. El aislamiento, que no es otra cosa más que un mecanismo de defensa. Es muy importante entender que el hecho de que estos sentimientos sean comunes en nuestra sociedad no los hace normales. Voy a repetir eso. El hecho de que estos sentimientos sean comunes en nuestra sociedad no los hace normales. Hay personas que tienen un carácter sereno, pero otras que por culpa de determinadas circunstancias de la vida, como el estrés, situaciones dramáticas, han perdido por completo la serenidad. Los trastornos de ansiedad son un mal que afecta a la población y según estudios organizados por la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 personas sufre de ansiedad, depresión o trastornos somáticos que afectan principalmente a las mujeres. Entonces es un hecho que gran parte de la humanidad vive sin serenidad y falta de equilibrio emocional en nuestra sociedad, pero eso no lo hace normal. No es normal dormir mal, no es normal tener ansiedad, no es normal sufrir depresión, no es normal vivir angustiado, no es normal tener gastritis, no es normal vivir en el enojo. Lo primero será intentar descubrir qué es lo que te está provocando que se haya perdido la serenidad y que se tengan sentimientos de ansiedad, frustración o tristeza. Esto suena tan obvio, pero realmente yo durante años viví en la inconsciencia de mi propia preocupación. Era tan común para mí estar preocupada, angustiada, que realmente ni me preocupaba por preguntarme qué me angustiaba tanto, porque para mí eso también era obvio. No era motivo de cuestionamiento. Cualquier cosa, la rutina, las carreras, el mal genio, los afanes, los empleados, los proveedores, los clientes, el tráfico, cualquier cosa son motivos justificables de ansiedad, de angustia, de enojo y de todo lo demás. Así la falta de serenidad se convirtió para mí en un hecho de la vida. Era una adicción preocuparme, angustiarme, enojarme y todo estaba justificado para mí.
Yo un día decidí que ya no cabía más preocupación en mi interior cuando mi hijo me dijo un día, pero mami, hace como 6 meses dijiste que ya se había acabado por completo el dinero y que no había cómo pagar nada. Y yo nunca vi que nos cortaran la luz, que nos hubiéramos quedado sin comer o que me hubieran sacado del colegio. Ahí empecé a evidenciar que aún en los peores momentos pasaba algo que siempre de una u otra manera se podía resolver. Y recordé las viejas etapas de la crisis económica con mi papá y me di cuenta que en el último momento inesperado lográbamos pasar el día. Años después, en mi segunda quiebra, llegué al agotamiento total de mi preocupación. Sin entender por qué, ya no me quedaban fuerzas para preocuparme. Cuando se presentaron mis peores terrores en la misma semana, mi esposo tuvo la segunda pancreatitis, mi hijo con problemas de depresión se cayó de cara contra el piso en la bicicleta y me vi en urgencias cosiéndole el rostro. Además, en esa semana o poco después me dio un espasmo intercostal a mí. En esa semana, una madrugada, a las 3 a.m. me desperté con la mayor sensación de angustia que yo hubiera sentido en toda mi vida. Realmente pensé en la muerte, pensé en que mi esposo se iba a ir, que mi hijo se iba a ir y que yo me iba a ir o los tres. A partir de ahí, mi pregunta fue, ¿y si sí? ¿Realmente yo qué podía hacer con esto? Mi primo hermano hacía poco había muerto y yo, con toda mi preocupación, angustia y oración, no pude hacer nada. Por eso, la serenidad no es una opción, es una elección. La sabiduría oriental nos lleva años luz en cuanto a la serenidad, y a mí se me presentó este conocimiento, y realmente cuando lo necesitaba más. Existe un viejo dicho, si no puedo resolverlo, ¿para qué me preocupo? Y si sí puedo resolverlo, entonces ¿para qué me preocupo? Me tomó 1 año y medio más llegar al estado de desapego y tranquilidad que hoy me dice que pase lo que pase, todo va a estar bien. Y aunque no esté bien, con preocuparme, lo único que hago es empeorarlo todo. Al igual que en la época de la quiebra de mi papá, tenía toda la justificación de llorar todo el día y de quejarme de todo, ya que yo era sin duda una víctima de la situación. Pero de haber sabido lo que hoy sé, habría negado esa situación justamente para que cambiara la situación. Es decir, habría declarado a gritos lo contrario de mi realidad para que esa realidad hubiera mejorado. Mucho antes, ven a mi charla del poder de la palabra y te contaré la diferencia entre oración y lloración en la que yo me encontraba. De la misma manera es fundamental relativizar las cosas y darles la importancia que realmente tienen. Luego de preocuparme realmente por la vida misma, es imposible no dejar de relativizar todo. Simplemente nada era tan importante, ni la quiebra, ni nada más era importante en mi vida cuando me estaba preocupando por mi propia vida. Yo fui adicta a la preocupación y a la angustia durante años y me parecía imposible tranquilizar. De hecho, me parecía absolutamente el colmo que alguien me pidiera que me tranquilizara en semejantes circunstancias. ¿Cómo alguien podía tan solo atreverse a pedirme tranquilidad? Si yo tenía todo el derecho, es más, tenía la obligación de estar preocupada, sino qué clase de esposa podía ser yo si no me angustiaba por la salud de mi esposo. ¿Qué clase de madre desnaturalizada podía ser yo si no sufría por la situación de mi hijo? ¿Acaso no debía desesperarme por mi propia situación de salud? En la sociedad latina es una cualidad que las madres nos preocupemos por nuestros hijos y nos angustiemos por nuestros maridos. De hecho, a eso se le llaman ganancias secundarias. Y yo era una experta en ganancias secundarias. Que la gente me viera bien angustiada era sinónimo de heroísmo, guerrera, luchadora y de verme heroica. Yo sé que hoy me quiero ver poderosa y misericordiosa, sin verme como una mártir. Adicionalmente, en muchas ocasiones las personas aquejadas por una total falta de serenidad es porque son muy exigentes consigo mismas. Y esto solo trae tristeza, frustración, rabia y sensación de fracaso. Yo era implacable conmigo misma y por eso me culpé de todo, de la quiebra de mi papá, porque yo había estudiado administración de empresas. Yo me creía que estaba en mis manos salvar la empresa, el relevo generacional, ayudar a mi papá. Y después de pasar 9 años en la empresa estábamos quebrados. ¿Qué clase de empresaria fui yo? ¿Qué gerente fui? Que ni siquiera me había dado cuenta de las deudas que mi papá había adquirido para solventar la situación. Créeme, la humildad yo la aprendí a golpes.
Pero igualmente yo no tenía por qué haberlo sabido todo. De hecho, el sistema educativo me enseñó con un aire triunfalista que como yo era de las mejores en el colegio y la universidad, seguro me iba a ir de maravilla en la vida. Y que tenía la vida resuelta porque papi tenía empresa. Ven a mi charla El poder de las creencias. Así pues, después de 30 años de culparme por todo lo que pasó en la empresa y también por culpar a mi padre, yo sé que esto era asunto de estadísticas. Las empresas familiares en países de Latinoamérica no llegan al relevo generacional, no superan la primera generación. La carga impositiva no hacía viable una empresa manufacturera como la nuestra en Colombia. Y además nos enfrentamos a un contrabando que en nuestro sector golpeó de peor manera. Y sin contar con el racionamiento de luz que por más de un año acabó con nuestras ventas. De modo que yo no tenía que ser la salvadora de la empresa, pero tampoco fui la culpable. Yo era muy insignificante ante las variables de la economía para hacer cualquiera de las dos cosas. No podía salvarla y tampoco yo solita la podía hundir. Después de 30 años de éxito, fueron infinidad de factores los que la hundieron. Entonces, ¿por qué tantas veces en la vida creí que todo se trataba de mí, que todo estaba en mis manos? Me enseñaron a hacerla mejor y por consiguiente a echarme las cargas de todo y ser el ejemplo para todos. Gloria a Dios, hoy estoy en libertad de las expectativas de los demás. Con humildad, hoy te digo que no soy culpable de lo que me sentí culpable, ni puedo ser salvadora de empresas, ni de maridos, ni de hijos, ni de mi amado primo que murió a pesar de todas mis oraciones y preocupaciones. Pero lo más importante es que no tengo que serlo. Y eso me costó toda mi tranquilidad y felicidad y una gastritis aguda crónica. Así pues, a mí la serenidad me llegó por rendición, porque me rendí ante la vida con humildad y te sugiero que busques la serenidad por decisión. Hay técnicas, métodos claves para la serenidad y cómo obtenerla a lo largo de la vida. Pero primero hay que reconocer que la necesitamos en nuestras vidas, básicamente porque mejora nuestra salud física y mental, nuestras relaciones, mejora nuestras finanzas y nos acerca a nuestros sueños. Tomar medidas para obtenerla es algo indispensable en estos días, aunque también es tu decisión y puedes dejar esta charla de lado. En el siguiente video te contaré las técnicas, disciplinas reales y comprobables que trajeron serenidad a mi vida. Suscríbete, comparte, dale like, pero sobre todo déjame tus comentarios en este video. Gracias.